Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Empresario que conjuga su pasión por el liderazgo con el trabajo editorial. Su ojo agudo ha perfilado a muchos de los que hoy con su empeño personal se han convertido en ejemplo. Los líderes siempre se imaginan y piensan y sueñan en cosas que muchas veces sus papás inclusive les dicen, no es tonto niño, ¿cómo estás pensando que algo así se puede hacer? ¿No? Esta noche, al filo Raúl Ferráez, coleccionista de historias de éxito. Raúl Ferráez, gracias por acompañarnos, Al contrario, bienvenido. Ana María, gracias por invitarme. ¿Un líder nace o se hace? Mira, esa es una pregunta muy difícil porque hay una parte que hay que aprender y hay muchas formas en hábitos, en conocimiento, en preparación, que te puedes pulir, que te puedes volver un mejor individuo en términos profesionales o lo que sea. Pero también hay una parte que es innata, ¿no? Y entonces el líder es una combinación entre eso, un líder que se conoce a sí mismo, que sabe qué tiene como fortaleza, cuáles son sus debilidades y que en base a ese entendimiento de su personalidad, que no puede cambiar, logra adquirir otras cualidades que son lo que lo hace destacar. ¿Cómo ser líder en México? Mira, México es muy difícil ser líder y muchas veces yo al principio cuando empezamos la revista yo me preguntaba mucho, bueno, ¿por qué en este país no se da ese culto al éxito de los demás? ¿Por qué somos como un país como envidioso, ¿no? De que cuando alguien tiene éxito lo criticamos y muchas veces la idea esta de la cubeta de los cangrejos que se jalan la pata. Y tú ves en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el culto que hay al éxito de otros, de aprender, de leer biografías. Y es algo que me costó muchos años entender. Y la conclusión a la que he llegado es que tenemos una sociedad muy dispareja en términos de oportunidades, ¿no? Tenemos una sociedad en la que hay mexicanos que tienen mejores posibilidades de tener éxito que otros por las oportunidades y por las circunstancias en las que están. Y eso hace que nos volvamos una sociedad en la que para muchos es más fácil tener éxito que para otros. Y eso yo creo que es lo que genera muchas veces ese malentendido que hay sobre el éxito en muchos mexicanos. ¿Cuál es el común denominador de los 300 líderes? Un éxito muy importante, una influencia. Aquí en la parte de los 300 no solo medimos el desarrollo y el éxito profesional, sino la influencia social y política o económica que tienen. Para nosotros es muy importante porque son muy poquitos. Y yo diría que los 300 pues, es la élite del país, ¿no? Y es una fotografía de quiénes somos, buenos o malos, ahí están. ¿Y cómo empezaste a coleccionar historias de éxito? Pues un poco con esta idea de admirar a líderes. La verdad es que Jorge, mi hermano y yo, cuando empezamos Líderes Mexicanos, pues estábamos muy jóvenes y queríamos encontrar la fórmula del éxito. Y la seguimos buscando. Y siempre hablamos más del éxito que del fracaso, cuando del fracaso deberíamos de hacerle un monumento, Claro. porque él nos lleva al éxito, ese es del que aprendemos, Sí, sí, ¿no? sí. El que nos forja. Efectivamente, el fracaso es muy importante en la vida de los líderes. Alguna vez un líder nos dijo, mi historia no es una historia de éxitos, es una historia de fracasos superados. Y tenía mucha razón. Y de niño, ¿cómo te recuerdas de niño? ¿Cuál es tu primer pensamiento que viene a tu mente de niño, de Raulito? Bueno, pues era un niño que tenía muchos sueños. Yo era un gran soñador. Me encantaba estar imaginándome cosas, planeando ideas. Tenía muchos amigos imaginarios y como que vivía un poco en un mundo personal, imaginario, que trataba de hacer cosas. Me acuerdo que junto con mi hermano Jorge, que desde muy chico nos llevábamos muy bien, jugábamos una cosa que se llamaba Los Amigos y que éramos empresarios y que hacíamos cosas y acordábamos juntas y cosas. Entonces, como que nos gustaba mucho imaginarnos cosas, hacer cosas así divertidas. Oye, hablábamos de los éxitos, de los fracasos, de tus sueños, de tus amigos imaginarios, que hoy en día a muchos niños los mandan a terapia por tener amigos imaginarios. Sí, ¿Has escuchado? Sí, claro. Cuando son interesantes los amigos imaginarios, a veces hasta necesarios. Claro. Yo creo que una de las características más importantes de los líderes es que son muy soñadores. Los líderes siempre se imaginan y piensan y sueñan en cosas que muchas veces sus papás inclusive les dicen, no es tonto niño, ¿cómo estás pensando que algo así se puede hacer, no? Y la verdad es que ahí es donde empieza mucho el liderazgo, en esos sueños que muchas veces son irrealizables, pero que al final de cuentas son los que motivan a los líderes. Y a nosotros, en lo personal, y a mí, eso fue una parte importante de lo que decidimos hacer de la revista, ¿no? De poder pensar que había gente que tenía éxito extraordinario y de tratar de descubrir cómo es que
habían tenido ese éxito es lo que nos movió a ser líderes. ¿Cómo formar líderes? ¿No? Hablabas de que están en todas partes. Me parece que las familias, los hogares, las escuelas son lugares fundamentales para que un líder se desarrolle. ¿Cómo los formamos? Mira, primero tiene que ver mucho con la familia. Yo creo que los principales formadores y forjadores de líderes son las familias. Hemos descubierto nosotros que la parte más importante en la vida de un líder es la infancia temprana, entre los 1, 2 y 6, 7 años. Son los años más importantes en los que se forma el carácter de un líder, en los que se forma la seguridad o la percepción de obviamente la parte de la inteligencia, ¿no? En base a la nutrición y todo eso. Y ya luego empieza la escuela y la educación formal también es muy importante para formar líderes, pero definitivamente el hogar yo creo que es la principal generadora de líderes en este país. Como padres todos quisiéramos tener hijos líderes, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que identificar es los talentos, ¿no? O sea, ¿en qué son buenos los líderes? Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que los líderes que se vuelven muy exitosos se fijan más en potenciar sus talentos que en tratar de cubrir sus debilidades, ¿no? Muchas veces como mamá o como papá ves que tu hijo le cuesta trabajo las matemáticas y que es muy bueno en español. Y muchas veces dice, a ver, pues a matemáticas le vas a dedicar 5 horas y a español 1, porque español lo haces muy bien y a matemáticas no, entonces tienes que hacerlo más, tienes que dedicarle más tiempo. Y yo creo que eso muchas veces es un error, ¿no? Porque al final de cuentas, algo que no se nos da, tal vez muchas veces por más que lo hagamos, no se nos va a dar nunca. Y en cambio podría estar dedicando 5 horas a pulir y hacer algo en lo que sí eres talentoso, y eso te podría llevar a otros niveles mucho más altos que tratar de cubrir una necesidad que no puedes superar, ¿no? ¿En qué piensa un líder? ¿En el dinero, la fama, el éxito? Mira, yo creo que hay de todo. Ahí sí muchos líderes no piensan en nada más que en su autorrealización, ¿no? Los artistas, los deportistas, mucha gente que tiene algo adentro y que tiene que sacarlo. Ejemplos como, por ejemplo, Isaac Hernández, el bailarín que tiene un talento para el ballet y no le importa nada, ni el dinero, ni la fama, ni nada, sino expresarse. Hay muchos en la parte, por ejemplo, empresarial, que obviamente el dinero es parte importante de su éxito, pero también la de la construcción de cosas, el ver realizados sueños. Yo creo que uno de los drivers más importantes de los líderes es que son doers, o sea, son gentes que les gusta hacer cosas y que les gusta ver sus sueños realizados. Y ahí yo creo que es donde está la gran clave del éxito. He visto algunos estudios que ustedes han realizado y la verdad es que no hay una fórmula, porque hay líderes que vienen de estratos sociales muy sencillos, ¿no? De clase media y también, obviamente, de clase alta. Sí. Y tampoco tiene que ver con el dinero. Sí, ¿no? De los estudios que nosotros hemos hecho, la principal generadora de líderes en este país es la clase media. Cerca del 60% de los líderes que entrevistamos vienen de la clase media y el 10% de la clase baja y el 10% de la clase alta. Esto significa que es igual de difícil ser líder si eres muy rico a si eres muy pobre en este país. Y yo creo que aquí un poco la explicación es que en la clase media mexicana es un segmento en donde tienen cierta educación, tienen oportunidades, como decía yo hace rato, mejores que las que puede tener un niño campesino en la sierra o un niño urbano que no estudió nada, inclusive en términos de nutrición y eso, pero al mismo tiempo también tienes como que necesidades, entonces esas necesidades te impulsan a tratar de lograr cosas, ¿no? Y además siempre regresas, ¿no? Porque acabas haciendo un servicio, sí, por lo que has vivido. Pues ahí también encuentras a líderes de todo, Ana María. Yo creo que el líder más auténtico y el más admirable es ese, ¿no? Como dices, el que hace las cosas no realmente olvida. Por construir y por lograr las cosas. Pero también en este país y en todos los países hay líderes muy ficticios, ¿no? Que llegan a posiciones o a lugares en donde llegan por casualidad o por suerte o por un tema de coyuntural y que la verdad es que no aportan y no acaban aportando nada a la sociedad, ¿no? Y acaban sus posiciones y nadie quiere ni recordar los que estuvieron ahí, ¿no? Has entrevistado a muchísimos líderes de todo el mundo. ¿A quién invitarías a platicar contigo? ¿A quién te gustaría entrevistar? Bueno, esa pregunta para mí es fácil porque admiro y admiré mucho a Steve Jobs. Y me hubiera gustado entrevistar a Steve Jobs. Entrevistamos una vez a Bill Gates y fue una exclusiva que tuvimos hace como 10 años y fue muy interesante. Bill Gates también es un hombre extraordinario. Hace como 15 años entrevistamos a una de las personas que creo que más me ha impresionado en mi vida, que es el Dalai Lama. Lo entrevistamos en el Tíbet, en la India, en el norte de la India.
Y yo creo que sin lugar a dudas al que nos faltó y se nos fue es Steve Jobs, que me hubiera gustado entrevistarlo. Los líderes no tienen edades, ¿verdad? Pues no, la verdad es que obviamente la experiencia cuenta mucho en el liderazgo, pero también hay una parte en la juventud que hoy vemos que es muy importante en el emprendedurismo, en el liderazgo y todo. Pero también la conformación de las sociedades son muy diversas, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años, para hacer la lista de los 300, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué en México no hay esos empresarios jóvenes como en Estados Unidos, por ejemplo, que son primera generación y que han hecho empresas gigantescas, ¿no? Como los Facebook, como los Google, como eso? Y tú, cuando analizas, por ejemplo, el sector empresarial en México, la mayoría de los empresarios grandes son de generaciones o herederos de grandes imperios o gentes que fundaron sus empresas hace 20 o 40 o 50 años, y no hay jóvenes empresarios que estén haciendo cosas, y yo creo que, por ejemplo, ahí es un tema de innovación, ¿no? Por ejemplo, México no es un país enfocado a la innovación, entonces no vas a ver en México nunca a los Facebook o los Googles o cosas modernas, porque no estamos enfocados en nuestra educación a innovar, a crear cosas diferentes, y eso es un tema que hay que revisar y deberíamos de cambiar, ¿no? Claro. Jugamos al filo, asociación de ideas. Okay. Fracaso. Fracaso yo creo que es lo que la gente más miedo le tiene en la vida. Poder. Poder yo creo que se relaciona mucho con la política. Decisión. Decisión, yo creo que en la parte empresarial vemos mucha decisión. Valor. Valor, yo creo que en la sociedad civil hay mucho valor. Comunicación. Comunicaciones, yo creo que los líderes tienen el skill de comunicar bien a sus seguidores. Visión. Visión, yo creo que nos falta en México, visión. Personalidad. La de todos los líderes, yo creo. Todos tienen algo. Muchas veces me preguntan, ¿cuál ha sido tu mejor entrevista? La última que he hecho. O sea, en todas aprendes algo nuevo. Preparación. Preparación nos falta en México. Trabajo. Trabajo, hay que trabajar mucho para tener éxito. Dinero. Yo creo que hay que repartirlo mejor. Amor. El amor, pues la familia, ¿no? Mujer. Mujer, yo creo que es un factor importante también de éxito en este país. México. Pues México es lo que tenemos, lo que hay que hacer crecer. Raúl, pues muchas gracias por habernos acompañado. Contrario. Yo me quedo con esta parte en donde el líder potencializa, como decías, sus virtudes, ¿no? Su talento, en lugar de preocuparse por tapar sus defectos. Y buscan quién los haga, ¿no? Quién los tape. Pero sí, hay que potencializar en lo que somos buenos. Y si en lo que somos buenos además nos gusta, ya la hiciste. Muchas gracias por habernos No, al acompañado contrario, y felicidades Ana María. por los 23 años. Gracias, muy amable. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerde que tiene una cita la próxima semana al filo. Que descanse.